La operación que hicieron es de infiltración, se planificó, etcétera. Parte la columna Jaime Martínez. La posición es que la acción militar no cesa mientras no haya realmente una voluntad real de negociación. La política social que acompañe esta estrategia de seguridad debe tener dos características. La primera de ellas es que debe ser complementaria a la acción de la fuerza pública. En este sentido es importante no confundir una política de seguridad con una política social. Son dos cosas distintas y debería estar principalmente enfocada a la prevención del reclutamiento forzado. Gran parte de estos grupos armados que hoy están afectando el país en diferentes zonas son compuestos en su mayoría por jóvenes. Los liderazgos son cada vez jóvenes más inexpertos y esto supone que debería haber un muy fuerte componente de prevención del reclutamiento y de, por ejemplo, temas de uso del tiempo libre o programas fundamentalmente enfocados en educación y en oportunidades de empleo. Es altamente probable que en este cambio táctico que ha planteado el presidente, la violencia continúe, fundamentalmente porque con grupos como por ejemplo las disidencias, en este caso el Comando Coordinador de Occidente, la verdad es que aún no hay un proceso de conversaciones. Hubo unas manifestaciones públicas que con estos actos pues pareciera quedar claro hasta dónde llega el interés de estos grupos por hacer parte de la paz total. Sin embargo, hay dos elementos que son fundamentales en este nuevo cambio táctico de la fuerza pública. Uno de ellos es el uso de la inteligencia estratégica y la manera en cómo esos recursos y esas capacidades se concentran o se enfocan en aquellos grupos que producen más daño, es decir, que producen un mayor número de desplazamientos forzados, que están generando un impacto humanitario o que tienen mayor responsabilidad en el homicidio de líderes sociales. Un segundo aspecto fundamental en este cambio táctico es la manera en que el ejército logra diseñar intervenciones subregionales que estén acordes con las características, digamos, de estos contextos. No es lo mismo hacer una intervención militar en el norte del Cauca que en Arauca o intervenir Putumayo que Catatumbo. Por eso es muy importante que haya como una perspectiva integral que involucre, por supuesto, la acción de la fuerza pública, pero que tenga otros componentes en consideración como el tipo de poblaciones, por ejemplo, son poblaciones étnicas, los conflictos que pueden haber allí. Pues ahí hay diferentes factores que permiten que los grupos armados pues se hayan consolidado en esta zona, no de este gobierno ni del gobierno anterior, sino desde hace muchos años. En primer lugar, pues hay una fragmentación de la gobernanza, es decir, está el tema indígena, está el tema afro, está el tema campesino. El Estado, digamos, le ha costado mucho construir legitimidad en estos territorios, esencialmente pues porque hay unos factores también de violencia estructural, de desigualdad y de pobreza que son importantes. Además de eso, pues como lo decía el mismo presidente, en términos geográficos es una zona de alto valor porque permite, digamos, una salida al Pacífico desde esta zona donde están concentrados pues un número muy importante de hectáreas de cultivos de coca, pero también de cultivos de marihuana. Digamos, esta zona del país es la zona con más cultivos de marihuana. Entonces es un escenario también de tránsito para estos grupos y en este contexto pues hay que recordar que la zona y que el Cauca es una zona, digamos, que está en disputa entre
las disidencias asociadas como a lo que ahora se denomina el Estado Mayor Central, particularmente en este caso el Comando Coordinador de Occidente, en la cual hace parte la estructura Jaime Martínez, y ellos están en guerra con frentes del ELN que están también aliados con la Segunda Marquetalia. Esto es muy propio del contexto actual que estamos viviendo, en donde hay unas guerras locales que son protagonizadas por grupos cada vez más fragmentados. Pues el rol y, digamos, la calidad del papel que jueguen las disidencias en la paz total depende fundamentalmente de una decisión política del presidente. Es decir, el gobierno, a través de la instancia que creó la Ley de Orden Público para la caracterización de estos grupos, debe decidir si estos grupos de disidencia son grupos de crimen organizado, es decir, de estructuras de crimen de alto impacto, y por tanto irían por el camino del sometimiento a la justicia, o si se les va a conceder como un estatus más político similar al que se le ha dado al ELN, lo cual indicaría que irían por una negociación de paz. Eso es, digamos, una decisión que tiene que tomar, es de carácter estratégico que tiene que tomar el Estado. Ahora bien, las disidencias, pues se ha hablado en esos últimos años como de dos facciones importantes, la Segunda Marquetalia, pues que lidera Iván Márquez, y la que en su momento se denominó de Gentil Duarte, ahora al parecer bajo el liderazgo de Iván Mordisco. Estas disidencias son heterogéneas, su autonomía es bastante alta, digamos, en las diferentes regiones, pero ellos se han venido agrupando, al menos en términos nominales, bajo el nombre de Estado Mayor Central. ¿Qué tan organizado esté el Estado Mayor Central? ¿Qué tan unificado esté? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, logre la unidad de mando que tenían las antiguas FARC? Eso aún es incierto, eso está por verse. Entonces, eso tendrá que definirse en los próximos meses, pero además también es importante que el gobierno establezca unos límites a estos grupos en términos de hasta dónde un grupo entra o no entra en la paz total o pierde la oportunidad de ser parte de la paz total si se cometen este tipo de actos. Hay dos preguntas, digamos, al respecto. La primera es qué tan sostenible puede ser este tipo de treguas, dado que en Buenaventura, además de chotas y espartanos en la zona rural, hay otras estructuras también, por ejemplo, como la Jaime Martínez. Entonces, en primer lugar, chotas y espartanos entran en un proceso de sometimiento a la justicia. ¿Qué tanto ellos pueden garantizar, por ejemplo, que pueden desactivar la violencia en Buenaventura? ¿Cuáles son los incentivos y la serie, por ejemplo, de programas o de incentivos judiciales y de programas que se les van a dar a estos jóvenes que son, pues, en su mayoría bandas conformadas por jóvenes? ¿Y cuál es la relación que estas treguas parciales o que estas pequeñas treguas entre bandas locales pues tiene con la paz total más grande en términos de disidencias de ELN, de Clan del Golfo, que son, digamos, como los principales actores hoy del escenario de violencia en Colombia?